Para muchos, la familia es algo simple: padres, hermanos, hijos, personas cercanas con las que compartes la vida. Pero en lugares como Catemaco, donde las historias se transmiten de generación en generación y nadie se atreve a cuestionarlas demasiado, la familia es algo mucho más complicado. Allí, los lazos no siempre son solo de sangre, a veces también son de otra cosa. Algo más antiguo. Algo que no se ve, pero se siente. Yo crecí escuchando nombres de familiares que nunca conocí, historias a medias, advertencias que nadie explicaba del todo. Al principio pensé que era exageración, hasta que entendí que en mi familia había cosas que no se podían ignorar. Entre mis parientes había de todo: gente trabajadora, gente tranquila, otros con vidas difíciles, y algunos que, según decían, tenían el don. En Catemaco eso no es algo raro. Siempre hay alguien que cura, alguien que limpia, alguien que sabe cosas que no debería saber. Pero también hay otro tipo de personas. Las que no curan. Las que hacen daño. Y mi familia tenía de ambos. Todo comenzó mucho antes de que yo naciera, con mi bisabuela, una mujer de la que nadie hablaba directamente, pero que todos recordaban con cierto respeto y miedo. Decían que sabía trabajar con fuerzas oscuras, que ayudaba a algunos, pero que también había hecho cosas que nadie se atrevía a repetir en voz alta. Cuando llegó el momento de su muerte, ocurrió algo que marcó a toda la familia. Durante 3 días, la anciana no dejó de gritar. No gritaba de dolor, gritaba como si algo dentro de ella se resistiera a irse. Pedía que trajeran a sus hijos, llamaba a gente que no estaba ahí, y en algunos momentos parecía completamente lúcida, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. El último día, uno de sus hijos entró a la casa. Nadie sabe exactamente por qué él. Dicen que tomó una taza que era de ella, bebió agua, y minutos después, la anciana murió en silencio. En Catemaco, ese tipo de cosas no se cuestionan. Todos entienden lo mismo. El don había cambiado de dueño. Pero el problema fue que ese hombre no era como ella. Era tranquilo, amable, una persona buena que nunca quiso meterse en ese tipo de cosas. Nunca usó ese don. Nunca habló de eso. Y aún así, poco tiempo después murió. Sin explicación. Sin enfermedad clara. Simplemente, se apagó. Después de eso, la atención se centró en mi tía, Isabel. Al principio no parecía diferente, pero con el tiempo algo en ella cambió. Su carácter se volvió más pesado, más frío, más agresivo en ciertos momentos. Lo más extraño no era eso, sino que sus palabras empezaron a cumplirse. Cuando decía algo con enojo, pasaba. No siempre de inmediato. Pero pasaba. Años después, toda la familia se reunió en la casa antigua, la misma donde había vivido mi bisabuela. Era una de esas reuniones grandes, con comida, bebida y conversaciones que empiezan bien, pero que poco a poco sacan cosas del pasado. Yo era joven, pero no hacía falta ser adulto para notar que algo no estaba bien. El ambiente cambió. Las voces subieron. Y entonces comenzó la discusión. Mi tía Isabel perdió el control. Gritaba, insultaba, señalaba a todos, pero lo peor no era el tono, sino lo que decía. No eran simples insultos. Eran frases cargadas de intención. En ese momento nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Eso no era solo enojo. La noche terminó como suelen terminar esas cosas. Silencio incómodo, miradas evitadas, cada quien a su cuarto. Pero algo se había quedado en el ambiente. Algo que no se fue con la discusión. Dormimos en esa casa. Mi madre, mi hermano pequeño y yo compartimos una habitación vieja, llena de muebles antiguos y espejos que reflejaban más de lo que deberían. Mi madre no podía dormir.
Sentía una inquietud constante, como si algo la estuviera observando. Y entonces, cerca de la medianoche, escuchó la puerta. La puerta se abrió lentamente, sin que nadie la tocara, y en la oscuridad apareció una figura. No entró del todo. Se quedó en el marco. Mirando. Esperando. Cuando la luz de la luna iluminó el pasillo, mi madre lo reconoció. Era su abuelo. Un hombre que había muerto años atrás. Su rostro era pálido, más delgado de lo normal, y tenía una sonrisa que no se sentía humana. Entonces habló. No levantó la voz, pero cada palabra se escuchaba claramente. Le pidió permiso para entrar. Dijo que quería ver a los niños, que quería cargarlos. Su voz era suave, casi amable, pero había algo en ella que no encajaba. Por un instante, mi madre dudó. Era su abuelo, al menos eso parecía. Pero algo dentro de ella le dijo que no confiara. Que eso no era él. Cuando dijo en voz alta que no lo dejaría entrar, todo cambió. El rostro de la figura se deformó, la sonrisa desapareció y su expresión se volvió agresiva. Su voz ya no era suave. Ahora gritaba. Decía que los niños le pertenecían. Que alguien se los había prometido. Intentó cruzar la puerta. Pero no pudo. Como si algo invisible lo detuviera. Gritó, insistió, pero nunca logró entrar. Y de la misma forma en que apareció, desapareció. Mi madre no durmió esa noche. Se quedó despierta, con la luz encendida, esperando que algo más ocurriera. Pero no pasó nada. Al amanecer, nos sacó de esa casa sin explicaciones. Años después, cuando me contó todo, entendí algo que nadie quiso decir en ese momento. Aquella discusión no fue solo una discusión. Y las palabras de mi tía no fueron solo palabras. Porque en lugares como Catemaco, hay cosas que no necesitan ser invocadas con rituales. A veces basta con el enojo, la intención y la persona correcta. Y cuando eso pasa, algo escucha. No soy buena contando historias de terror, pero esto no es una historia. Esto pasó. O al menos eso me lo contó mi padre una noche, después de un funeral. Era el año 2010, y habíamos ido a despedir a un familiar lejano. El ambiente era pesado, como suele pasar en esos lugares donde todos recuerdan más de lo que dicen. En el camino de regreso, dentro del autobús, mi padre había bebido un poco, y por alguna razón, empezó a hablar. Mi padre no era de los que hablan mucho. Era un hombre serio, callado, de esos que guardan todo para sí mismos. Pero esa noche, fue diferente. De repente dijo algo que nunca antes había mencionado. Mi papá murió joven, y mi mamá también. Yo ya conocía esa parte. Pero lo que vino después, no. Mi abuelo había sido piloto, y murió de forma repentina después de un vuelo. Mi abuela, enfermó poco después. Rápido. Demasiado rápido. Murió con menos de 30 años. Mi padre y su hermana quedaron solos, y fue otra mujer quien los crió, su abuela materna. Una mujer buena. Tranquila. Pero había otra. La madre de su padre vivía lejos, en una zona rural cerca de Catemaco. Nadie hablaba mucho de ella. Solo sabían que era vieja, muy vieja. Y que no era como las demás. Años después, ya siendo joven, mi padre decidió visitarla. Fue solo. Dice que la casa estaba apartada, rodeada de monte, como si nadie quisiera vivir cerca. La mujer lo recibió con alegría. Demasiada. Y desde el primer día, empezó a beber. Pasaron 3 días bebiendo sin parar. Al tercer día, mi padre ya no podía más. Se sentía mal. Cansado.
con una sensación rara, como si algo no estuviera bien. Quería irse. Pero la anciana no lo dejaba. Cada vez que intentaba irse, ella encontraba una excusa. Tómate otro trago. Descansa un poco más. Mañana te vas. Siempre mañana. Nunca ese día. Una mañana, mi padre despertó y vio dos caras sobre él. La de su abuela. Y la de otra mujer. Una desconocida. La mujer lo miraba fijamente y lloraba. Repetía un nombre. Como si lo reconociera. Más tarde, cuando quedaron solos, la anciana empezó a hablar. Ya no estaba amable. Ya no estaba alegre. Ahora hablaba con resentimiento. Le contó que antes de su madre, había otra mujer. Una que debía casarse con su padre. Una que lo había esperado. Una que era la correcta. Pero su padre eligió a su madre. Y eso, ella nunca lo perdonó. Hablaba con desprecio. Decía que su madre no valía nada. Que no debía haber estado ahí. Que había arruinado todo. Y entonces dijo algo que mi padre nunca olvidó. Yo sabía que lo iba a llevar a la tumba. Según ella, no se quedó de brazos cruzados. Buscó a alguien. Pagó. Pidió algo. No dijo exactamente qué, pero lo dejó claro. Primero murió su padre. Después, su madre. En poco tiempo. Demasiado seguido. Demasiado conveniente. Cuando terminó de hablar, sonrió. Como si estuviera orgullosa. Como si hubiera ganado algo. Y ahí fue cuando mi padre entendió. Que no estaba exagerando. Se fue de esa casa lo antes posible. Sin despedirse. Sin mirar atrás. Y nunca volvió. Durante años, no habló de eso. Nunca. Ni siquiera con su propia familia. Hasta esa noche, en el autobús. Antes de quedarse en silencio, dijo algo más. Que se arrepentía. No de haber ido. Sino de no haber hecho nada. Dijo que durante años pensó en volver. En enfrentarla. En hacerle pagar. Pero nunca lo hizo. Y eso, le pesó más que cualquier otra cosa. Desde entonces, cada vez que recuerdo esa historia, pienso en algo. Hay cosas que uno puede perdonar. Y hay cosas que no. Y en lugares como Catemaco, a veces el odio no se queda en palabras. Esto pasó en Catemaco, en una zona donde la gente evita salir de noche porque dicen que hay lugares donde no deberías estar después de cierta hora, y uno de esos lugares estaba detrás de la laguna, donde vivía una mujer de la que todos hablaban, pero nadie se acercaba demasiado, una mujer que no tenía familia, que casi no salía, y que aún así parecía saber todo lo que pasaba en el pueblo. La gente decía que era curandera, otros que era bruja, y algunos simplemente evitaban mencionarla, porque en Catemaco hay una regla que todos conocen aunque nadie la diga en voz alta: si hablas demasiado de ciertas personas, ellas terminan enterándose. Un hombre llamado Julián, que trabajaba transportando mercancía entre pueblos, no creía en nada de eso, siempre decía que la gente exageraba, que todo era sugestión, historias inventadas para asustar a los que no conocían la zona, y por eso, cuando alguien le dijo que no tomara el camino de la laguna de noche, decidió hacerlo igual. Esa noche regresaba tarde, manejando solo, con la carretera vacía y el sonido del motor como única compañía, cuando decidió acortar camino pasando cerca de la laguna, ignorando las advertencias, pensando que nada iba a pasar, porque nunca pasaba nada, hasta que pasó. Primero notó algo extraño en el ambiente, el aire se volvió más pesado, más frío, como si hubiera entrado en una zona diferente sin darse cuenta, y aunque intentó no darle importancia, empezó a sentir esa incomodidad que no puedes explicar, como si alguien te estuviera observando sin que puedas verlo.
Entonces la vio, de pie al lado del camino, una mujer vestida de oscuro, completamente inmóvil, mirándolo directamente, sin hacer señales, sin moverse, simplemente esperando, y aunque Julián pudo haber seguido de largo, algo en su mente le dijo que debía detenerse. Bajó la velocidad, se detuvo a unos metros, y abrió la ventana para preguntarle si necesitaba ayuda, pero la mujer no respondió de inmediato, solo inclinó ligeramente la cabeza, como si lo estuviera analizando, como si estuviera decidiendo algo. Cuando finalmente habló, su voz fue baja, casi tranquila, pero había algo en ella que no encajaba, algo que hacía que cada palabra se sintiera más pesada de lo normal, y lo único que dijo fue que necesitaba que la llevara al otro lado de la laguna. Julián dudó por un segundo, pero no quería parecer exagerado, así que accedió, desbloqueó la puerta y la mujer subió sin hacer ruido, sin decir nada más, y durante unos segundos, el interior del vehículo se sintió completamente distinto, como si el aire hubiera cambiado. Mientras avanzaban, Julián intentó iniciar conversación, preguntarle de dónde venía, si vivía cerca, cualquier cosa para romper el silencio, pero la mujer no respondía, solo miraba hacia adelante, completamente inmóvil, como si ni siquiera respirara. Fue entonces cuando Julián miró por el espejo retrovisor, y no vio nada, el asiento trasero estaba ocupado, lo sabía, podía sentirla, pero en el espejo, no había nadie. Pensó que era su imaginación, el cansancio, la oscuridad, así que trató de ignorarlo, pero en ese momento la mujer habló otra vez, esta vez más cerca, demasiado cerca, como si estuviera justo detrás de su oído, aunque seguía sentada atrás. Le dijo que no debía haber tomado ese camino, que no todos los que pasan por ahí regresan, y que ahora ya era tarde, porque él la había invitado a entrar. El corazón de Julián empezó a latir más rápido, sus manos temblaban en el volante, y aunque quería detener el coche, sentía que algo lo obligaba a seguir manejando, como si ya no tuviera control completo sobre lo que estaba pasando. La temperatura bajó aún más, el vidrio comenzó a empañarse desde dentro, y cuando volvió a mirar el espejo, esta vez sí la vio, pero no como antes, su rostro ya no era humano, sus ojos eran completamente oscuros, y su boca se abría en una sonrisa imposible. Julián frenó de golpe, abrió la puerta y salió del vehículo sin mirar atrás, corriendo sin saber exactamente hacia dónde, escuchando detrás de él una risa baja que no parecía venir de una persona, sino de algo mucho peor. No recuerda cuánto tiempo corrió, solo sabe que cuando volvió al camino principal, ya estaba amaneciendo, y cuando regresó con otras personas al lugar donde había dejado el vehículo, lo encontraron abierto, y completamente vacío. Nunca encontraron a la mujer, nunca encontraron huellas, nada que explicara lo que pasó esa noche, pero desde entonces, Julián nunca volvió a tomar ese camino, y cada vez que alguien menciona la laguna, se queda en silencio. Porque entendió algo que en Catemaco muchos ya saben, que hay personas que no son lo que parecen, y que a veces, cuando ayudas a alguien en la carretera, no estás ayudando a una persona,